Como ya les expliqué anteriormente, la historia clínica es un documento legal que no tiene que ser tachada ni repisada, ni tampoco realizar lo que son, como es manchones, sino la historia clínica tiene que ser completamente impecable porque es un documento legal. Ustedes saben, si llega a pasar algo con el paciente, lo primero que hace el la parte legal es dirigirse directamente a la historia clínica. Otra cosa, cuando ustedes realicen lo que es la historia clínica, tienen que llenar todos los encabezados de la historia clínica. Apenas ustedes ya cojan las hojas para ordenar la historia clínica, vamos a llenar absolutamente todos los encabezados, incluidos los que solo realiza el médico. ¿Sí? Como les expliqué, hay documentos que se adjuntan a la historia clínica de acuerdo a la necesidad en la que el paciente ingrese. Si es para área quirúrgica, va a utilizar algunas hojas y si es solo para hospitalización, va a utilizar solo otro tipo de hojas, excepto algunas que utilizábamos para el quirófano. Ya, vamos con la primera hoja. ¿Sí? Aquí nos habla acerca del chequeo de seguridad de preparación preoperatoria. Después de haber llenado todos los datos del paciente en todas las hojas, vamos a continuar con la parte de acá abajo, ¿sí? Que nos habla de la preparación que vamos a realizar, que nos dice ayunas, si el paciente está en ayunas, si se ha realizado el baño antes de entrar al quirófano, si igualmente nos dice que si se retiraron joyas o piercings, si igualmente si está sin esmalte, ¿no es cierto?, de uñas, si tiene lo que es manilla de identificación, ¿sí? Los exámenes de laboratorio, si están todos, si igualmente tiene placas, nosotros ponemos aquí en esta columna donde nos dice sí, no, de acuerdo a las indicaciones que nos vaya dando aquí. Sí, todo esto tiene que cumplir el paciente antes de entrar al quirófano. Si le falta algo de esto, pues obviamente no podemos ingresar al quirófano con el paciente. Si el paciente igualmente se retiró joyas, la parte de prótesis dentarias, ¿no es cierto?, de prótesis oculares, si igualmente el paciente utiliza medias antiembólicas, nosotros como por ley, como protocolo, debemos de utilizar las medias antiembólicas en pacientes que superen los 45 años de edad. Si el paciente tiene de 45 años de edad en adelante, ya debemos de colocar medias antiembólicas antes de una cirugía. Igualmente aquí en la parte de abajo tenemos la preparación especial, si el médico nos deja alguna preparación especial, como por ejemplo colocación de enema evacuante o profilaxis antibiótica, por ejemplo, si el médico nos dice colocar 2 gramos de cefazolina antes de entrar al quirófano, nosotros colocamos en la parte de observaciones, que es acá, si nos dice profilaxis antibiótica, aquí colocamos 2 gramos de cefazolina antes de entrar al quirófano. ¿Ya? El medicamento tenemos que de ley anotar lo que vayamos a poner. Si el paciente está vaciado la vejiga, ¿no es cierto? Y si nosotros realizamos la verificación adecuada de la zona operatoria y novedades si es que existiera. ¿Qué es cómo es? De observar la zona operatoria. En esta parte de aquí nosotros vamos a revisar al paciente la zona en la cual él vaya a realizarse la cirugía. Por ejemplo, si es una paciente de cesárea, tenemos que nosotros como profesionales de enfermería rasurar la zona o el vientre donde exista vellosidad. O si el paciente va a presentar una Pendilab, una Colelab, tenemos que rasurar la zona operatoria en la cual vayamos a realizar la incisión quirúrgica y colocar también lo que es un sticker, ¿sí? Como estos adhesivos de aquí, colocamos nosotros en lo que es el lugar donde vayamos a realizar la cirugía con el paciente. Por ejemplo, si el paciente va a ser realizado una cesárea o la paciente va a ser realizada una cesárea, colocamos lo que es un sticker en el abdomen, ¿no es cierto?, en la parte del vientre. Si el paciente sufre de una fractura de pierna izquierda, tenemos que colocar el sticker en la pierna izquierda, ¿sí?
Entonces, así nosotros cuando entreguemos al paciente en quirófano vamos a indicar al compañero que el paciente va a realizarse una cirugía digamos, de una colocación de placas en la pierna izquierda, pero ya está señalada la pierna en la cual vaya a ser realizada la cirugía para evitar inconvenientes. En la parte de acá abajo dice entrega del paciente, quién entrega el nombre y quién es la responsable de recibir el paciente en el área de quirófano y la firma. En la parte de atrás de esta misma hoja vamos a encontrar igualmente encabezados que nos habla de los nombres, los apellidos, edad, sexo, número de habitación, historia clínica, la cédula, ¿sí? La fecha en la cual ingresa el paciente, la hora en la que se va a realizar la cirugía, la fecha en la que se realice la cirugía y la hora en la que se vaya a realizar la cirugía y el procedimiento que se vaya a realizar, cesárea, prostatectomía o HPV, digamos, Apendilab, Colelab, sí. Y aquí si presenta manilla de identificación, pues ponemos sí, la cédula del paciente. Antes también nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que presentar manilla de identificación. La manilla de identificación tienen que ir los nombres y apellidos del paciente, el sexo masculino o femenino y número de cédula o número de historia clínica, ¿ya? Como segundo punto tenemos lo que es la presencia de la hoja de signos vitales. Igualmente ustedes ya tenían que haber llenado cuando abrieron la historia clínica todo lo que compete a los encabezados. En la parte de aquí, mucho ojo. Aquí nos dice fecha, día de internación y día postquirúrgico. La fecha en la cual ingresa el paciente. Día de internación, la fecha de hoy, por ejemplo, 11 de enero del 2021. ¿Ya? Y igualmente aquí nos dice día postquirúrgico. Si el paciente ingresa al quirófano, ¿sí? Colocamos esto, caso contrario, solo el día de internación. Si el paciente va a ingresar a quirófano, el día postquirúrgico de hoy sería 0 o ponemos una rayita. Pero en el día segundo, por ejemplo, el día 12 de enero del 2021, vamos a colocar día 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a los días que se queden el paciente en la área hospitalaria. Nosotros contamos el día postquirúrgico desde el siguiente día en el cual fue realizado la cirugía. Tenemos en la parte de acá abajo que nos habla de los signos vitales como pulso o frecuencia cardíaca, la temperatura, aquí nos habla de la frecuencia respiratoria y también de la tensión arterial, ¿sí? También aquí nosotros graficamos en la parte de aquí abajo todo esto, la saturación de oxígeno, 92%, 80%, 75%, de acuerdo a la saturación que presenta el paciente. Colocamos aquí cito, en las mismas líneas de la temperatura y frecuencia cardíaca. Ahora, la temperatura nosotros vamos a señalar o a hacerlo, a graficarlo, ¿sí? Con un triángulo y el pulso o frecuencia cardíaca con un círculo. La temperatura se grafica con esfero azul y el pulso con esfero rojo. Como les puse a los chicos anteriores un ejemplo. Digamos que el paciente tiene 37 grados en el primer día de internación y un pulso de 80 por minuto. Nosotros graficamos el triángulo con azul y el puntito con rojo que viene a ser el pulso. Al siguiente día el paciente tiene 36.5 grados y en el otro tiene 90 por minuto. Entonces, nosotros vamos a ir uniendo el pulso con pulso y temperatura con temperatura, y así de acuerdo a lo que el paciente vaya presentando el resto de días. Ahora, en la parte de acá abajo nos habla de frecuencia respiratoria, 21, 25, 19, 18, de acuerdo a las respiraciones que presenta el paciente, y la tensión arterial. Tenemos que colocar en estos cuadritos de aquí la sístole y la diástole, 120-80, 140-60, 110-60, 110-80, de acuerdo a lo que marque el paciente. Y en la parte de aquí, como les dije, la saturación de oxígeno, 92%, 82, 80, de acuerdo a al paciente, ¿sí? Ahora vamos aquí en el balance hídrico, que nos habla de la vía parenteral, vía oral y el total de los dos. En la parte de acá, los orina, cuánto eliminado, por orina, por drenaje y otros que vienen a ser aquí los vómitos que el paciente presente y el total. Esto nosotros vamos a cerrar
de acuerdo a lo que nosotros hayamos calculado en su totalidad de la hoja de ingesta y eliminación durante las 24 horas. La ingesta y eliminación se cierra a las 24 horas de realizar el turno. Ustedes realizan el cierre de ingesta y eliminación en la mañana, en la tarde, y el compañero de la noche va a cerrar de mañana, tarde y noche y sacar el total de cuánto eliminado y cuánto ha consumido el paciente durante las 24 horas. Entonces, esto de aquí nosotros llenamos de acuerdo a los valores que nos dé en su totalidad de la ingesta y eliminación. En la parte de aquí donde nos habla de mediciones y actividades, el paciente tiene que presentar un aseo, ¿sí? Si se le baña, si está bañado. Aquí igualmente nos habla del peso en kilogramos, apenas ingresa el paciente, nuestra obligación es pesar al paciente, sea que sea ingresado al quirófano, o sea que solo reciba alguna atención hospitalaria o algún tratamiento para alguna enfermedad. Acá abajo, en la parte de aquí, colocamos, ya que en el gráfico no existe la talla, ponemos talla 160 centímetros, por ejemplo, ¿ya? La dieta administrada, si el paciente está en NPO, si recibe dieta blanda, dieta líquida, ¿sí? Aquí el número de comidas, cuántas comidas ha recibido durante el día, 3, 2, 1, entonces aquí todo esto nosotros llenamos cuando ya terminemos el turno, ¿sí? El compañero de la noche. Número de micciones, cuántas veces ha ido a realizar la diuresis, número de deposiciones, actividad física, mucho ojo con esto. Todo paciente que ingrese al área hospitalaria va a tener una actividad física con reposo relativo o reposo absoluto. Reposo relativo, pacientes que ingresan para algún tratamiento, alguna cosa que vaya a ser hospitalizado por unos días, y reposo absoluto, pacientes como por ejemplo riesgo de aborto o pacientes que hayan regresado de alguna cirugía durante las 4 primeras horas tienen que estar en reposo absoluto. Y en la parte de aquí de abajo donde dice canalización de vía, ¿sí? Recanalización de vía, acá cambio de sonda en la parte de arriba, si nosotros hemos realizado algún cambio de sonda, el número de sonda que hemos colocado, por ejemplo, número 18, número 20, y la canalización de vía, ¿sí? El número de vía que hayamos utilizado, número 18, número 20, número 24, y el responsable, que sería en este caso yo, la licenciada Alejandra Portilla, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos ya llena la hoja de signos vitales. Ahora, vamos con el siguiente. Esta es la más complicada de llenar, ¿sí? Que esta es la hoja de ingesta y eliminación. Como les expliqué, esta se utiliza de acuerdo a las necesidades que el paciente presente, ¿sí? Si el médico nos indica que el paciente necesita realizarse lo que es ingesta y eliminación durante toda su estancia, pues colocamos. En la parte de arriba, como ya les dije, va puesto el nombre del paciente, la cama, ¿sí? Y la fecha en la cual se tome ya en cuenta lo que es esta hoja de ingesta y eliminación. Ahora, vamos a ver en la hoja que existen 3 divisiones, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? La mañana, que nosotros vamos a llenar la ingesta y eliminación desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y el total de cuánto haya consumido y haya eliminado y el responsable. En la tarde vamos a hacer el conteo desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, en un total cuánto se ha hecho en la tarde, y en la noche de 7 de la noche a 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, nosotros llenamos primerito la ingesta. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vayan copiando. En la parte donde dice clase, ¿sí? Aquí tenemos vía parenteral, vía oral, ¿sí? En la parte donde dice vía parenteral, que es la ingesta, ¿sí? Aquí tenemos igualmente indicado ingesta y eliminación. Aquí dice vía parenteral, ¿dónde está? Parenteral, vía oral, ¿sí? Que todo esto de aquí va a ser la ingesta que va a recibir el paciente, sea por vía intravenosa, por vía oral.
o por sonda nasogástrica. Y ahora por ¿cómo es? De eliminación, por orina, por vómito o por drenajes. El paciente puede tener drenaje de Jackson, drenaje de Penrose, de acuerdo a lo que el paciente necesite. ¿Sí? Denme un segundito. Ya, entonces, aquí tenemos lo que es la parte parenteral que nos habla, ¿sí? De la cantidad que nosotros vamos a iniciar. La clase primerito, por ejemplo, vía parenteral es todo lo que el paciente reciba por vía intravenosa. En vía parenteral nosotros vamos a colocar lactato Ringer, ¿sí? Digamos que el paciente está con con un lactato Ringer 1000 cc que iniciamos, ¿sí? ¿Ya? Todo lactato Ringer ustedes ya tienen que saber, más la farmacología ya creo que recibieron, igual ya recibieron lo que es administración de medicamentos, entonces yo ahorita solo les estoy enseñando cómo deben de llenar las hojas, ¿ya? Lactato Ringer, cantidad inicial 1000 ml, cantidad administrada, ya vamos a ver a cuánto tiempo, ¿sí? Por vía oral igualmente, ¿sí? Clase, por ejemplo, digamos que ha tomado agua, ¿sí? O una aromática, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a lo que el paciente vaya requiriendo durante este periodo, de 7 a 1 de la tarde. Si nosotros iniciamos con lactato Ringer 1000 cc, ¿ya? De acuerdo a las indicaciones del Cardex, tenemos que ir llenando esto. Lactato Ringer, si nosotros colocamos una medicación de 10 de la mañana, por ejemplo, aquí metoclopramida, en cuanto diluimos en 100 cc y cuánto administramos los 100 cc. Sí, saldo cero. Si nosotros administramos todo lo que nosotros iniciamos, el saldo va a ser cero. Si, por ejemplo, el lactato Ringer está a 1000 cc cada 12 horas, ¿cuánto tendríamos que pasar? ¿Quién me dice? Si nos dice lactato Ringer, 1000 cc cada 12 horas, ¿cuánto creen que tendrían que pasar? ¿Qué deberían de hacer? Regla de 3, pero ¿cómo? 1000 dividido para 12, ¿sí? Tendríamos que pasar a 83 ml hora, ¿sí? En una bomba de infusión, ¿ya? Entonces, aquí nosotros hacemos cuenta, desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde, ¿cuánto tendría que pasar si es 83.3? ¿Cuánto creen ustedes? A ver, ¿nadie? Si nos dice que iniciamos con lactato Ringer a las 7 de la mañana, con 1000 cc de lactato Ringer, y el médico nos dice que tenemos que pasar los 1000 cc cada 12 horas. Nosotros haciendo cuenta, los 1000 cc dividido para las 12 horas, ¿sí? Tenemos que pasar 83 ml hora, ¿sí? Esos 83 ml hora le vamos a multiplicar por las 6 horas que nosotros vamos a pasar en el turno, de 7 a 1, ¿sí? Entonces, nosotros al pasar lo que son las 83 ml hora por las 6 horas de turno, ¿cuánto tendríamos que pasar? 500 ml hora, ¿sí? Porque son solo 6 horas. Y en las otras 6 horas, los otros 500 y completamos los 1000 de lactato, ¿sí? Pero como nosotros digamos, yo ingreso en la mañana a realizar mi turno, vamos a pasar el lactato, los 1000 cc, cada 12 horas vamos a administrar solo los 500 y el saldo nos quedaría 500.
Este saldo de los 500 vamos a colocar acá. Cuando ya venga la otra compañera de la tarde, va a ver que lactato Ringer, cantidad inicial 500 ml. Entonces, la compañera sabe que le dejamos 500 restantes de los de acá, ¿sí? Entonces, tiene que pasar en el turno de la mañana y la tarde, tiene que pasar los 1000 cc, porque nos dice o nos da la indicación los 1000 cc cada 12 horas, ¿sí? Entonces, tiene que pasar 500 y 500. Si nos dice 1000 cc cada 24 horas, tiene que pasar ¿cuánto en cada turno? ¿Quién me dice? O les voy a dejar de deber si no actúan en clase. Les pongo un caso. Por cada turno sería, Licen, 1500 cc. A ver, si nosotros nos dice 1000 ml en 24 horas, ¿cuánto tendrían que pasar por cada 6? Por ejemplo, el turno de la mañana tiene 6 horas, el turno de la tarde tiene 6 horas. El único que tiene 12 horas es el turno de la noche. ¿Cuánto pasaríamos en la mañana si nos dice 1000 de lactato en 24 horas? 41. 41.6, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién me Sí, dijo dicen eso? 41.6. Yo. Jennifer. Así les voy a ir anotando. Participación en clase. Ya. 41, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería, Jennifer, si tú ya me dijiste que es 41.6? ¿Cuánto pasaríamos de lactato en las 6 horas de turno? Desde las 7 hasta las 13 horas. ¿Cuánto pasarías? Como. Ay, no sé. 246. 250, ¿sí? Le haces el 41.6 por las 6 horas, ¿no es cierto? Tiene que pasar los 250. Ahora, los 250 más 250 de la tarde nos da 500. ¿Cuánto dejaríamos para la noche? 500, ¿no es cierto? Porque son 12 horas en la noche. 12 horas en la noche y las 6 horas de la mañana y la tarde. Entonces, ya. Lactato Ringer, 1000 cc, cantidad administrada, 250 si fuera en 24 horas, y el saldo que nos queda, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos quedaría? 200. ¿Cuánto quedaría el saldo para la tarde? 250. No, la cantidad administrada es 250. El saldo, 750. 750, ¿no es cierto? La clase lactato Ringer, cantidad inicial 750. ¿Cuánto vamos a administrar de 1 a 7 de la noche? 150. 250, ¿no es cierto? ¿Cuánto quedaría el saldo para la noche? Si teníamos 750 menos 250, 500. 500. Entonces ponemos lactato Ringer, cantidad inicial, los 500. La compañera de la noche tiene que terminar esos 500, ¿sí? Y al siguiente día, que también tenemos que llenar la parte de atrás de ingesta y eliminación, que tiene 2 caras, vamos a colocar la fecha, ¿sí? Del paciente, la fecha del día, el nombre del paciente, la cama, y abrimos un nuevo lactato Ringer 1000 cc. ¿Por qué? Porque durante todo el día de ayer ya se terminó el lactato de pasar 250, 250 y 500. ¿Está claro? ¿Sí?
de acuerdo a la hidratación que nos deje el médico. Si nos deja lactato, solución, dextrosa, bueno, eso de la hidratación ya depende, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es de acuerdo a la indicación médica. Por ejemplo, lactato 1000 cada 12 horas, 1000 cada 24, 1000 cada 6 horas. Entonces ustedes tienen que saber cuánto va a pasar por cada turno. No pueden pasar todos los 1000 cc hasta que se acabe su turno. Por ejemplo, si ustedes inician a las 7 de la mañana con 1000 cc, no tienen que dejar cambiando a la 1 de la tarde otros 1000. Si el médico no dice, al menos que diga 1000 cc cada 6 horas, ¿sí? Entonces, si el médico nos dice lactato Ringer 1000 cc cada 6 horas, pues obviamente, ¿cuántos lactatos utilizaríamos en todo el turno de 24 horas? Si nos dice 1000 cc cada 6 horas. 4 lactatos, ¿no es cierto? 1000, y aquí como son 6 y 6, 12 horas, 1000 y 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, eso es de acuerdo a la indicación que nos deje el médico, ¿ya? Si nos dice lactato cada 6 horas, ¿cuántos lactatos utilizaríamos? Perdón, cada 12 horas. 1000 cada 12, ¿cuántos lactatos utilizaríamos? Dos. Dos. 2 lactatos, ¿no es cierto? Exacto, entonces todo depende a la indicación médica que nos deje el tratante, ¿ya? Eso es con respecto a la hidratación por vía parenteral. Ahora, en el siguiente punto donde nos dice clase, debemos de anotar todo lo que recibe el paciente por vía intravenosa. Si digamos el paciente tiene una medicación a las 10 de la mañana, tiene que colocarse el antibiótico, cefazolina, y ustedes la cefazolina ahí ponen clase, donde dice clase, ponen a las 10 de la mañana cefazolina. Cantidad inicial, con cuánto diluyen la cefazolina, o con cuánto mezclan, o si ponen directo, por ejemplo, el ketorolaco de 30 miligramos, se le puede poner directo al paciente, ¿sí? Sin diluir. El de 30 miligramos, por ejemplo, tiene 3 ml. Ponemos 3 ml, cantidad administrada a los 3 ml, ¿sí? Y, por ejemplo, la cefazolina, como es antibiótico, tenemos que de ley diluir, ¿sí? Porque viene en polvo, diluimos en 10 cc y le mezclamos con 100 de solución salina, vamos a poner cefazolina a las 10 de la mañana, cantidad inicial los 100 cc y cantidad administrada los 100 cc. Saldo 0, ¿ya? Entonces, ponemos lactato, cefazolina, ¿cuánto teníamos, digamos, en el ejemplo de los 250 que pasamos? Más los 100 cc del antibiótico, ¿cuánto sumará en el total? En el total del turno de las 6 de la mañana, de las 6 horas. ¿Cuánto sumará por vía parenteral que ha recibido? 50 más cuánto dijo. 250 más los 100 cc de la solución ¿cómo es? Del medicamento. 350, exacto. Aquí vendría en la cantidad, en donde dice, a ver, saldo, esta es la vía parenteral. Aquí en el total vendría 350, ¿no es cierto? Ese sería el total de todo lo que el paciente recibió durante el turno de las 6 horas. Tenemos clase, cantidad inicial, cantidad administrada y el saldo, ¿sí? En la cantidad administrada y nosotros vamos a poner 350 cc, ¿sí? Que administramos entre el lactato y la medicación. Lo mismo en la parte de abajo, ¿sí? Digamos que aquí utilizo otros medicamentos y se hizo un total de 400 cc, ¿ya? No solo el antibiótico, sino para el dolor, qué sé yo. Entonces, todo lo que administremos por vía parenteral, aquí digamos 450. Ahora, vamos a la vía oral. Todo lo que el paciente consuma por vía oral, clase, ¿sí? Aromática, ¿sí? O sopa. La aromática viene en un vasito más o menos aproximadamente de unos, ¿cuánto vendrá un vaso de tamaño normal?
unos 100, no, unos 250 cc, ¿ya? Entonces ponemos 250 clase, ml. ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién me dice cuánto tiene un vasito normal? 250, listo. 250, ¿ya? Entonces ponemos clase aromática, cantidad 250, lo que ha tomado el paciente, solo lo que toma, a veces ni siquiera toma todo el vaso, sino un poquito o un medio vaso, entonces ahí hacemos más o menos cuenta de cuánto tiene. Ahora, si toma sopa, ¿cuánto tiene la sopa? Digamos igualmente otros 250, se toma el paciente y el total durante las primeras 6 horas que ha comido el paciente. Si el paciente está en NPO y no puede comer ningún líquido ni ningún alimento, aquí ponemos NPO. Ahora, la eliminación por orina, ¿cuánto eliminado? Si el paciente, todo paciente que tenga ingesta y eliminación, tenemos que calcular el conteo de la diuresis. Él tiene que orinar en un pato, en un bidel, y nosotros calcular cuánto eliminado de orina. Él no puede ir directamente al baño a orinar, sino decirle que nos deje la orina para nosotros medir. Entonces, en la orina, si el paciente ha orinado 500 cc durante todo el día, por ejemplo, a las 6 de la, aquí, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana hizo 100 cc, anotamos. Si el paciente orina otra vez a las 10 de la mañana, otros 200 cc, anotamos. En total, 300 cc eliminado. Si el paciente tiene drenajes de Penrose, de Jackson, que se utilizan en cirugías, igualmente aquí nosotros contabilizamos cuánto de drenaje ha eliminado con una jeringa. Vaciamos el drenaje y colocamos en una riñonera y contabilizamos con una jeringa 10 cc, 20 cc, de acuerdo a lo que ha eliminado el paciente, ¿sí? Y aquí ponemos el total de drenajes, el total de orina y el total de vómitos si ha vomitado. Tenemos que contabilizar todo lo que el paciente elimine. Entonces, contabilizamos vía parenteral, vía oral y eliminación durante las 6 primeras horas. Luego contabilizamos vía parenteral, vía oral y eliminación durante las 6 restantes horas y durante las otras horas. Después, ¿qué vamos a hacer? Digamos, en todo lo que es la vía parenteral, en el turno de la mañana el paciente eliminado, digamos, ha recibido por vía intravenosa unos 500 ml, ¿ya? Los 250, digamos, ¿qué? Los 250 de la dextrosa, de la hidratación, digamos, unos 250 entre la medicación y digamos, ya, ahí está, entre la medicación, ya, entre toda la medicación que haya recibido, más los 250 de la hidratación son 500 ml por vía parenteral, ¿sí? Ahora, vamos a la parte por vía oral. Digamos que por vía oral el paciente ha recibido en un total durante el turno de la mañana unos 100 ml entre sopa y agua aromática, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si por vía periférica recibió 500 ml y por vía oral recibió 100 ml, ¿cuánto de ingesta tendrá el paciente aquí? En el total. 600. 600 de ingesta, ¿no es cierto? En el turno de la mañana, ¿ya? Entonces, ustedes dejan cerrando 600 ml en el total entre vía parenteral y vía oral, ¿sí? 600 ml, ¿ya? Ahora, con respecto a la eliminación, digamos que el paciente ha eliminado 500 ml de diuresis, más ha vomitado unos 100 ml, ¿ya? ¿Cuánto ha hecho por vía, cuánto ha hecho de eliminación? Igualmente 600, ¿no es cierto? Sumando la orina con el vómito. Entonces aquí cerramos 600 y 500. Ha consumido 500 por vía parenteral y ha eliminado 600. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha eliminado más de lo que ha consumido. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Ese es el turno de las 6 primeras horas. Asimismo, vamos a hacer con el turno de las 6 horas siguientes
y de las 12 horas de la noche. Y al final de todo esto vamos a sumar vía parenteral con vía parenteral y vamos a sacar el total de las 24 horas. Vía igualmente de la ingesta y de la eliminación, cuánto eliminado entre vómito, entre orina o entre drenaje, si el paciente tuviese, igualmente en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aquí vamos a sacar el balance hídrico, si es positivo o negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir positivo? Cuando el paciente está haciendo alguna retención de líquidos, se denomina balance hídrico positivo. Y si el paciente está eliminando los líquidos suficientes, quiere decir balance negativo, porque no existe ninguna complicación. El paciente tiene que más o menos, no tampoco va a eliminar exactamente lo mismo entre lo que consume y lo que elimina, va a ser la misma cantidad, pero tampoco pueden ser números o cantidades demasiado altas. Por ejemplo, el paciente, digamos que consume 2000 ml en todo el turno de las 24 horas entre vía parenteral y vía oral. Y en eliminación solo elimina 500 ml. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está haciendo una retención de líquidos porque no ha eliminado los líquidos o no ha eliminado la cantidad suficiente de acuerdo a lo que ha consumido. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Tienen dudas con esta hoja? Porque esta es la que más complicada es de la historia clínica, el llenado. Lisa, ¿en esa la llenamos con todos los pacientes o pacientes específicos? Por eso les dije, con pacientes que realmente el médico nos dé la indicación. No todos van a tener ingesta y eliminación, pero la mayoría sí. ¿Ya? Entonces el médico, a lo menos paciente que salga de quirófano, de ley sabe salir con ingesta y eliminación. ¿Sí? Ya, Lisa. Eso. Entonces, sí es un poco complicado esta hoja de llenar porque ustedes tienen que saber contabilizar exactamente cuánto elimina y cuánto consume. Porque esta hoja, si ustedes no llenan bien, se llevan una tremenda hablada del médico. ¿Sí? El médico llega y dice, a ver, Lisen, présteme la hojita de ingesta y eliminación del paciente que dejé balance o control de ingesta y eliminación. Ustedes le pasan y él revisa cuánto de ingesta tiene, cuánto ha consumido por vía parenteral, él ve incluso los medicamentos que hemos colocado, por vía oral, cuánto ha consumido y cuánto ha eliminado y ve hasta los totales. E incluso al final del turno sabe ir al siguiente día a primera hora a ver cuánto ha eliminado, cuánto ha consumido en las 24 horas. Siempre tienen que contabilizar lo que reciba por vía intravenosa y por vía oral y hacer un conteo de las dos vías, ¿sí? Igualmente de la eliminación de orinas y vomita, contabilizar el total de todo lo que él elimine y de todo lo que él consuma durante las 6 horas de turno, 6 horas y las 12 horas, y al finalizar el turno contabilizar las de aquí y las de acá y sacar el total general de ingesta y eliminación de las 24 horas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y en el caso de que se administrara alguna pastilla, algo de eso. La pastilla solo le harías cuenta lo que es el agua al momento de ingerir la pastilla. Se utiliza, por decirte, la pastilla, se toma la pastilla, pero toma un bocadito de agua, unos 50 cc para tomarse la pastilla, entonces le pones en vía oral 50 cc de agua. Nada más. La pastilla no tomaría o no sería lo que es una contabilidad, al menos que, por ejemplo, tengan que triturar la pastilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pondrían en la parte de clase? Vía oral. El paciente adulto mayor que necesite administrar la pastilla porque ya no puede tragar, se le aplasta y se le pone en una jeringa de 10 cc y se le pone el agüita, pero ya mezclado con la pastilla, pero se pone igualmente en vía oral, agua con medicamento 10 cc. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Está todo claro?
¿Ya? Verán, por ahora no les voy a cansar más porque esa de ingesta y eliminación, como les dije, es la más complicada de resolver. El día miércoles veremos lo que es el llenado de la hoja de Cardex, que aquí van a venir los medicamentos del paciente que va a utilizar durante toda la estancia hospitalaria, ¿sí? Que también les voy a dar los horarios que manejamos, cada 8, cada 12, cada día. Y también vamos a ver el llenado de estas de aquí, que estas no son complicadas, ¿sí? Esta les explico de una vez. Estas hojitas que es para intervención, como les dije, de acuerdo al cirujano, ¿cómo es? La anestesia que vaya a utilizar, que sea anestesia general, anestesia local, entonces nosotros vamos a ¿qué? Esto ya es exclusivamente del cirujano, pero los encabezados, como les dije, es exclusivamente de enfermería, fecha, día, nombre del paciente, de ahí se le pasa al anestesiólogo y él va a hacer llenar la parte de atrás, que aquí dice el nombre del paciente, la fecha, que él se responsabiliza de la cirugía, ¿sí? Y aparte de esto, la hoja D, que es exclusivamente del médico tratante, el procedimiento que va a realizar, que nosotros llenamos encabezado, y la firma es exclusivamente que hace hacer el médico tratante, ¿sí? Esas no son nada difíciles, son súper facilitas. La hoja de evolución, que como les dije, les voy a enseñar a realizar reportes de enfermería, y estas hojas últimas que son exclusivamente del médico, pero nosotros llenamos los encabezados. Preoperatorio, ¿cómo es? El protocolo operatorio, la hoja de transferencia y la anamnesis, que esto llenan el médico. En la anamnesis nosotros tenemos dos partes, la una que es la principal, donde van los datos del paciente, y en la parte de atrás donde van los signos vitales del paciente. Eso también anotamos nosotros, ¿sí? Nada más. Hay otra hoja que no me han ayudado con esa hojita, que se denomina hoja 08, o la hoja que se utiliza en la emergencia cuando el paciente llega por atención por emergencia. ¿Qué hacemos cuando el paciente llega en atención por emergencia? Abrimos una hoja, es parecida a esta de aquí, que es la de la anamnesis, ¿sí? La hoja de la anamnesis es parecida a la 08 porque vienen los nombres del paciente. Aquí viene un cuadro donde dice nombres, apellidos, cédula, tipo de sangre, lugar donde vive, número de teléfono, si algún familiar por avisar por cualquier caso de emergencia, ¿qué más viene en esa hoja? Todo eso nosotros llenamos, y los signos vitales que vienen en la parte de atrás, que es peso, talla, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, que esto también llenamos en enfermería, y de ahí el resto de la valoración la realiza el médico, ¿sí? Eso, chicos, no es de perderse. Traten de, por favor, practicar la ingesta y eliminación. Como les dije, es un poquito complicada, pero ustedes tienen que aprender a llenar ingesta y eliminación. Tratar de hacer ejercicios, por ejemplo, inventarse casos de tal paciente tiene tal cosa, tanto de medicamentos, esto recibe en la mañana, esto en la tarde, cuánto existe de balance positivo, balance negativo, si es que el paciente está eliminando lo que consume o no está eliminando lo adecuado. Entonces ustedes tienen que calcular exactamente, así sea que el paciente elimine durante todo el turno 2.303 cc que digamos que por vía parenteral reciba 2.303 entre dextrosas y entre alimentación, pues esos 2.303 tienen que anotar. Punto 5, ese punto 5 tienen que anotar, ¿sí? O 2.304 a redondear, pero siempre tienen que anotar exactamente lo que ustedes calculen en la ingesta y eliminación, ¿sí? Porque como les dije, el médico llega, revisa y valora si es que ustedes están realizando una buena ingesta o no están realizando una buena ingesta. Y como les dije, todo paciente que realice lo que es la ingesta y eliminación, o que realicemos lo que es ingesta y eliminación, tenemos que
decirle que por favor guarde la orina, contabilizar orina, vómito, drenajes. ¿Por qué? Porque si el paciente no nos guarda eso y no contabilizamos, no vamos nosotros a poder realizar una buena ingesta y eliminación. ¿Sí? Listo, chicos. Si tienen dudas, traten de, como les dije, resolver, hacer algún caso, y si tienen dudas, me lo dicen en la próxima clase, que es el miércoles, para realizar cualquier tipo de dudas o preguntas con respecto a esto. Continuaremos con la historia clínica el día miércoles para que sepan llenar correctamente una historia clínica y no tengan problemas cuando vayan a la práctica. ¿Sí? Gracias, Licen. Listo, chicos. Licen, Mande. estas hojas de control de ingesta y eliminación son iguales en todos los lugares. Sí, ¿Son las son mismas? iguales. Ujú. Ah, ya. ¿Sí? Listo, verán, les voy a tomar mejor las fotos para que ustedes puedan imprimir y puedan, porque en la parte de atrás, en lo que corresponde a la parte ¿cómo es? De consentimiento informado, no les he tomado la parte de atrás, entonces les voy a tomar de las hojas, las que tengan lado y lado, ¿sí? Para que ustedes... Sí, Licen, gracias. Listo, chicos. Un buen inicio de semana, cuídense mucho. Igualmente, Cualquier Licen. cosa, estamos en contacto. Yo les aviso igualmente para el día miércoles a qué horas nos conectamos. Y nada más, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Licen.